Bienvenida, queridas amigos y amigos, a un nuevo capítulo de nuestro podcast En Modo Humano. Yo soy André. Yo soy Roxana. Y hoy día estamos con el cuarto capítulo ya de este podcast En Modo Humano. Después de un receso, ¿cierto? Que el viernes pasado publicamos una sonoterapia que invita a relajarse, a meditar, a tener un tiempo de paz y un tiempo de descanso, ¿cierto? Efectivamente, el cuarto capítulo que debió haber sido el podcast, sentimos que era importante entregar herramientas como concretas para poder relajarnos, para poder dormir, para poder darnos un espacio, y ahí grabamos una sonoterapia que espero que disfruten, que solamente tiene sonidos para que ustedes puedan dejarse llevar y sentir esa relajación en su cuerpo. Lo ideal es escucharlo con audífono. Fue hecho con mucho cariño y yo creo que vamos a seguir subiendo contenido que sea complementario al podcast para que ustedes puedan irlo disfrutando. Exacto, porque al final de cada uno de los podcasts en general estamos subiendo algún ejercicio, pero este ejercicio es como ya para que lo tengan ahí en su... Es para disfrutarlo. Es para disfrutarlo, sí, Sí. pues, en su televisor, con audífonos, para conciliar el sueño. Sí, muy importante. Ahí voy yo. Así que eso, lo tienen ahí, disfrútenlo, lo van a tener forever, hasta que YouTube no lo baje. No creo. No creo. Son sonidos netamente Sanadores. y hechos por ti, así que no hay copyrights aquí. Roxana, cuarto capítulo. Vamos a ver algo súper interesante que a mí siempre me deja así como perplejo cuando me comentáis, porque son datos que uno no tiene, y es el eje corazón-cerebro. Qué maravilloso. ¿El cerebro se comunica con el corazón y viceversa? Absolutamente. El nervio vago es el encargado de unir estos dos órganos que son muy especiales y que están en sincronía. Y lo que comentábamos un poco en el capítulo pasado, cuando hicimos el spoiler de este capítulo, efectivamente las culturas antiguas sabían, no sé cómo, pero sabían la importancia del corazón cómo nos influía. Sin embargo, en algún momento como que nos perdimos de eso y le dimos mucha importancia al cerebro. Cardiocentristas eran antes. Cardiocentristas, y después fuimos cerebrocentristas. Y ahora empezamos a mirarlo con otros ojos, por todas las investigaciones también que han habido. La racionalidad le ganó al corazón. Sí. Hasta que se descubre, ¿cierto? Esto que uno te deja perplejo, que el estómago tiene neuronas, el corazón tiene neuronas, El intestino tiene neuronas, y la verdad que... Bueno, que hay neuronas realmente por todas partes, todas las conexiones neuronales. Por ejemplo, cuando yo me toco el dedito, aquí hay receptores de la presión, del dolor, del calor, del frío, y esos receptores están conectados con neuronas que suben por la vía ascendente al cerebro y le dicen al cerebro: hoy nos estamos quemando, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos neuronas en todas partes, pero nosotros pensábamos que como el núcleo o la parte más importante neurológicamente hablando era el cerebro. Era el cerebro. Sí. Porque al final el corazón como que lo relegaron, entre comillas, a una bomba, ¿cierto?, de sangre que le inyecta, ¿cierto?, la sangre a los distintos órganos. Sí. Pero al tener neuronas hay conexiones, hay comunicación entre los órganos. Sí, efectivamente. El nervio vago es el que lleva toda esta información al cerebro desde el intestino, desde el estómago, desde el corazón y desde todo el cuerpo. Exacto. ¿Y cómo lo hace? Estamos hablando de las neuronas. ¿Qué son las neuronas? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, cuando éramos chicos, yo me acuerdo que en biología nos decían que las neuronas, ¿cierto?, eran la única célula que no se reproducía, en la célula nerviosa. Y esas son células especializadas del sistema nervioso que tienen la característica, tienen como una cabecita, adentro tienen un núcleo, y esa cabecita tiene como pelitos, por decirlo de alguna forma. Tiene una colita, que es el axón, y todos estos pelitos que salen de las neuronas son las dendritas. Y esas dendritas se conectan con otras neuronas. Entonces, la cabecita, la colita, después hay una cabecita, una colita, qué sé yo. Entonces, todo esto
está conectado gracias a ellas, y entre ellas hay impulsos eléctricos y bioquímicos. Ok. Entonces, ¿por qué? Bueno, nuestro sistema nervioso opera en base a impulsos eléctricos, electromagnéticos y también químicamente hablando. Entonces, ahí es donde traspasan la información unas a otras. Ahí yo me acuerdo siempre del concepto de la sinapsis. Absolutamente, sí, eso muy... Y la sinapsis, ¿cierto? Es el momento o es la función, digamos, que se denomina sinapsis, este traspaso de información de una neurona a otra. Perfecto. Sí. Ya. Tenemos neuronas por todo el cuerpo. Exacto. Ya, pero me imagino que en Bueno, algún... 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. A mí en el colegio me comentaban que las neuronas se morían y no volvían a nacer, por decirlo de alguna manera, a crearse. Sí, de hecho, perdemos 10.000 al día. Y eso, cuando nos dijeron al colegio que ya no volvían a crearse, a mí me preocupaba. Cuando era chica, Sí, po. yo decía, chuta, y en algún momento si se me acaban todas. Sí, era una preocupación. Sin embargo, ahora sabemos, ¿cierto?, que hay una neurogénesis hipocampal que se produce efectivamente en el hipocampo, y nosotros cuando desafiamos nuestro cerebro, cuando hacemos ejercicio, cuando de alguna forma también hacemos entrenamiento olfativo, cuando aprendemos algo, este mecanismo se estimula y vamos creando nuevas neuronas. Hay que recordar que el cerebro es súper eficiente. Entonces, si yo hago siempre lo mismo, si nunca cambio nada, mi cerebro no tiene para qué generar nuevos enlaces comunicacionales. Ayer cuando estábamos conversando comentaste algo que el hecho de, bueno, yo soy diestro, lavarme los dientes cambiando de mano con la izquierda, eso es un entrenamiento. Es un Exacto. entrenamiento para el cerebro y que genera esta neurogénesis. Claro, este impulso, digamos, para generar nuevas neuronas. De hecho, cuando escribir con la mano izquierda, por ejemplo, Claro, o hacer... es más difícil, sí. A veces yo lo hago justamente y queda súper feo. Claro. Pero sin embargo, después uno va adquiriendo la habilidad, po. Entonces, cada vez que yo hago algo diferente a lo habitual, si yo, no sé, de camino al trabajo tomo otra calle, Claro. hay otros estímulos, otra información. Si yo camino diferente, si yo me enfoco en diferentes cosas, no sé, mirar al cielo mientras camino, si yo trato de recordar un libro que leí hace mucho tiempo, si yo me lavo los dientes con la otra mano, puedo también comer con la mano izquierda si soy diestro, por ejemplo. Claro. Cuando hago todas esas pequeñas cosas, estoy desafiando mi cerebro y le estoy diciendo, necesito más neuronas porque yo estoy haciendo algo nuevo. Y ahí se estimula la neurogénesis hipocampal y ahí empiezan a aparecer estas neuronitas, ¿cierto? Que son como bebés y que después van creciendo. Exacto. En el primer capítulo yo me equivoqué y dije intestino, no pude decir la palabra intestino, pero después que terminamos ese capítulo me comentaste, oye, no, pues si la palabra intestino viene de instinto, Claro. porque, y aquí es donde quedé yo, así, plop, era que el intestino, donde están las millones también de neuronas ahí, se desarrolló primero que el cerebro. De 200.000 millones a 600.000 millones. No, De 200 a 600 millones a 600 millones. Son muchos. Más que, de hecho, en el cerebro. Las tenemos en el intestino delgado y intestino grueso. Y justamente este cerebro aparece mucho más especializado antes que el cerebro, por decirlo de alguna forma, porque ese se empieza a crear por capas y dependiendo de las necesidades del humano o del Homo habilis o de los homínidos en general. Sin embargo, el intestino siempre hemos comido y hemos comido diferentes cosas, por lo tanto el intestino Se desarrolló primero. se desarrolla primero y se especializa primero. Y de hecho, el próximo capítulo vamos a hablar del eje intestino-cerebro, que es muy importante de conocer también. Claro, porque al final todo lo que tiene que ver con alimentos, que es nuestro combustible, todas las nutrientes iban primero ahí.
Sí, po. Sí, po. ¿Sí? Es que cheque todo tiene una conexión, pero no es nada. Es que, nada es al azar. Nada po. es al azar, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo novedoso es que en 1991 empieza, ¿cierto?, una investigación un poco más acuciosa y el cardiólogo Andrew Armour, él descubre que sí, tenemos neuronas por todas partes, que hay neuronas en el intestino, que hay neuronas en nuestro cerebro, obviamente, y que encuentra él 40.000 neuronas en nuestro corazón, que finalmente él plantea que están a cargo como de la frecuencia y el ritmo cardíaco. Descubre también que tiene un campo electromagnético este corazón y que estas 40.000 neuronas, que si las comparamos con las 200 millones del intestino Claro. y los 100 millones del cerebro, son nada. Estamos hablando de millones y aquí estamos hablando de 40.000. Sin embargo, Claro. esas 40.000 neuronas que hay en nuestro corazón es un circuito distinto. Es el circuito intrínseco del corazón. Tiene su propio sistema nervioso. Exacto. Es un mini sistema nervioso que está en nuestro corazón, que también, como es un sistema independiente, por así decirlo, Claro. independiente y dependiente, tiene una serie de funciones. Entonces nuestro corazón también almacena recuerdos, almacena memorias y está permanentemente entregándole información a nuestro cerebro de cómo estamos. De hecho, hay más vías hacia arriba que la vía del cerebro al corazón. Ya, pero hasta antes de 1991, que se empezó a estudiar Bomba. fuerte eso, claro, porque al final ya el cerebro es nuestra CPU, ¿cierto? Nuestra unidad de procesamiento. Sí. Nuestro corazón era nuestra bomba de sangre, el intestino, ¿cierto? Donde se procesaba Los alimentos. etcétera, etcétera. Y a través de 1991, ¿cierto? Con este científico se da cuenta que el corazón tiene 40.000 neuronas, tiene un campo electromagnético y de ahí empieza, estamos hablando de 1991, Hace harto tiempo. yo no encuentro poco tiempo. Bueno, Es que, no, es que para las cosas que han salido después Es que, claro, exactamente, muchísimo porque- tiempo. con todo lo que hemos hablado de cuánto tiempo lleva el ser humano como Homo sapiens, ¿cierto? Que solamente hace 91 son 30 años atrás. Recién, así como... Y todavía no es algo así que digan, oye, ¿sabes qué? El corazón tiene 40.000 neuronas. Tiene Claro, todavía es novedad. Todavía es novedad, exactamente. Todavía es novedad. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Cómo se ha ido evolucionando este tremendo descubrimiento? Porque primero parte con eso, o sea, el corazón tiene 40.000 neuronas, producen cierto estos efectos. Sin embargo, empiezan, digamos, a haber más investigaciones porque empiezan a tratar de ver cómo se conectan. Ahí está el nervio vago, ¿cierto? Que conecta toda esta información hacia el cerebro. Se dan cuenta que el corazón envía mucha información hacia el cerebro, que en definitiva cada vez que el corazón tiene un latido, ciertas células de tu cerebro tienen que responderle. Le están respondiendo desde la zona singular y desde la ínsula. Y que esta conexión es muy importante porque cuando nosotros estamos conectados cerebro-corazón, nosotros tenemos una percepción del mundo única e independiente. Cuando nosotros perdemos esa conexión, que es la GER, ¿cierto? Nosotros comenzamos a olvidar quiénes somos, porque finalmente el corazón está muy ligado a la ínsula y la ínsula tiene que ver con con quién soy yo, con la sensación y la identidad. Entonces en la ínsula yo guardo quién soy yo, a qué me gusta, qué es lo que yo sé, mi identidad está ahí. Entonces el corazón directamente le está diciendo, oye, latimos. La ínsula dice, oh, ¿verdad que somos esto? Y activa a nuestro cerebro para percibir el mundo. Si eso no se da, nosotros dejamos de percibir el mundo. De esa importancia estoy hablando. ¿Y los latidos son siempre lo mismo? No, de hecho hay una variabilidad cardíaca. Mientras más variabilidad cardíaca es mucho mejor. Cuando yo me río, cuando yo estoy contento, mi corazón también como que sonríe y también late de otra forma. Claro.
Porque si bien es cierto, los latidos, ¿cierto?, son como parejos, siempre hay una pequeña diferencia, se adelantan, se atrasan, ¿cierto? Y esa es la variabilidad cardíaca, que también es medible, y esa variabilidad cardíaca hace también mucho más flexible a nuestro cerebro. Mientras más variabilidad cardíaca, mi cerebro es más plástico. Es decir, claro, los latidos del corazón al final es la comunicación, po. Es decir, si lata más rápido, un poco más lento y todo, el cerebro, en este caso, ¿cierto?, tiene que interpretarlo. Exactamente. Claro, exactamente. Pero lo interpreta desde mi historia. Claro. Lo interpreta desde la percepción que yo tengo del mundo. Ahí está como la cosa, porque en definitiva yo podría interpretarlo, está feliz, está triste, pero no, lo hace desde mi propia identidad. Claro. Y cómo yo estoy percibiendo el mundo en ese momento. O sea, que me acuerdo, ahora que tú explicas bien el tema de que tenemos sistemas nerviosos en el corazón, cerebros en el estómago, cosas por el estilo, se me hacen mucho más como factibles los dichos que teníamos anteriormente. ¿Te acuerdas cuando decía, siento algo en el estómago? Sí. Sí, pues, ¿cachai? Tengo el corazón partido. Tengo el corazón partido, tengo una se me apretó el corazón. Se me apretó el corazón. Y yo siento que esas cosas quedaron como palabras, ¿cierto?, de la cultura general, ¿cierto? Es que me duele el corazón. Dijeron, no, si los dolores no van ahí. Y sí, pues efectivamente. De otra forma, po. De otra forma, pero al final, como tienes sistema nervioso, te duele, pues se te apretó la guatita. Son sensaciones. Son sensaciones. Es que lo que pasa es que el corazón, como tiene su sistema nervioso aparte y es muy personal, por decirlo de alguna forma, nos ayuda a recordar. Esa es la gran noticia. Cuando nosotros evocamos, cuando nosotros decimos recordar, por ejemplo, la palabra original, recordis. Viene del latín y dice es como pasar de nuevo por el corazón. Alto dato ahí, alto dato. Pasar de nuevo por el corazón. Los griegos no tenían idea, me imagino, de todo este asunto. Sin embargo, recordar viene de ahí. Y hoy día, gracias a la neurociencia, se sabe que efectivamente nosotros tenemos acceso a esos recuerdos, a esa sensación de individualidad y de quién soy yo, gracias al eje corazón-cerebro. Si el cerebro no responde al corazón, yo me empiezo a olvidar de quién soy yo. Claro. Y ahí es donde en algunas patologías como Alzheimer, por ejemplo, se estudia y se sabe que el corazón late y el cerebro ya no le empieza a responder al corazón. Entonces ahí yo empiezo a perder la sensación de quién soy yo y empiezo también a distanciarme de la percepción del mundo que me rodea. Podríamos decir que el Alzheimer podría empezar ahí. Podría ser, sí. Podría ser. De hecho, hay elementos que se llaman biomarcadores. Entonces, por ejemplo, un biomarcador de Alzheimer, por ejemplo, es ir perdiendo el olfato. Las personas que tienen Alzheimer, 15 o 10 años antes empiezan a perder el olfato. Ese es un biomarcador que te está diciendo algo está pasando, vamos para algún lado. Y el latido cardíaco también podría ser un biomarcador para esta enfermedad, por así decirlo. Entonces, si mi cerebro empieza a no responderle al corazón frente a cada latido cardíaco, sí, yo voy para allá. Ya, pero eso es como bien abstracto, porque la verdad que hasta el día de hoy, un par de días atrás cuando me comentaste esto, ¿hay algo físico que nos puede indicar que efectivamente o es algo preventivo? Nosotros con este dato ahora tenemos que tomar ciertas medidas para que no pase. Es que lo que pasa es que aquí los doctores son los que tienen que pulir, perfeccionar estos biomarcadores para ir generando una prevención y una promoción de salud. Exacto. Porque esto se descubre, pero resulta que ¿qué hacemos con esa información? Sí. Bueno, sí tenemos un dato comprobado y un dato que lo podemos hacer, el olfato.
Sí. Sí, el olfato. Entrenar el olfato facilita la neurogénesis hipocampal, que ya lo Exactamente. hemos conversado. Ahí Sí, tenemos exacto. algo Concreto. específico. Sí. Yo lo otro ya se tendrá que ir descubriendo, se tendrá que ir revisando, pero les tenemos un dato concreto con eso. Bueno, y de hecho también en el tercer capítulo hablamos de la postura. Claro. Si yo voy caminando hacia adelante, le estoy diciendo a mi cerebro, no produzca más neuronas porque en definitiva no es importante aprender, no es importante recordar. Yo estoy abatido. Claro. Es importante eso también. Y recuerden, el ceño. Efectivamente, entonces lo más importante, y yo quiero que ustedes lo recuerden y hacer hincapié en eso, en que cada latido cardíaco es importante para el cerebro y el cerebro responde a ese latido, y cuando no se responde nos empezamos a desconectar de quiénes somos y del entorno, que es súper importante. Claro, que por eso te decía que el año 91 es poco tiempo. Es poco tiempo porque, claro, el 91 Armour, ¿cierto? Ujú. Descubre esto, pero todavía como que no se le saca todo el provecho a esa información tan importante. Así que... Pero vamos avanzando de a poco, porque en definitiva, primero, este corazón nos comunica por dentro, pero también es capaz de comunicarnos por fuera. Y me gustaría un poco detenerme en ¿Ya? eso, en cómo nos vamos relacionando con los demás. Ok. Porque si bien es cierto, nuestra identidad nos genera una percepción única de quiénes somos nosotros y que también perjudica o favorece cómo observamos el mundo. Nosotros somos seres súper sociales, entonces nosotros nos estamos influenciando permanentemente desde el medio, y ese medio también tiene personas muchas veces. Entonces nuestra conexión interna también influye en la conexión externa, y en los seres humanos en general nosotros nos comunicamos por 3 vías. La vía cerebro-cerebro, que tiene que ver con que cuando yo converso con alguien a través de las neuronas de espejo, mi cerebro siempre está aprendiendo cosas, entonces mi cerebro se empieza a transformar en el cerebro del otro. Tienden a imitarse. Tienden a aprender cómo el otro está gestionando a través del sistema endocrino, que fíjate que es el que menos ha estudiado, que es el más nuevo dentro de todo, que plantea que cuando yo estoy frente a una persona, por ejemplo, que tiene cortisol alto, yo también empiezo a liberar cortisol. ¿Para qué? Para prepararme seguramente para la reacción del otro. Claro. Y la otra forma de conexión es a través de los corazones. Porque lo que dijimos delante de este campo electromagnético del corazón, este campo es tan potente que sale a través de nuestra piel hacia el exterior hasta 1 metro alrededor. Y ese campo nos permite conectarnos electromagnéticamente con las personas que nos rodean. Y esa comunicación es súper importante porque los corazones empiezan a sincronizarse y empiezan a latir acompasadamente. Entonces, con estas 3 tipos de conexión, entonces cerebro-cerebro, corazón a corazón, ¿cierto? Y a través del sistema endocrino, podemos decir que el medio nos va modelando. Exactamente. De hecho, cuando nosotros hablamos, nuestros cerebros se están imitando. Y eso se da por las neuronas espejo y por la capacidad que tiene el cerebro de aprender siempre. Entonces es muy importante para el cerebro estar incorporando nueva información y adaptándose al entorno. Si nosotros somos seres súper adaptables, ese asunto de como que los seres humanos, hay un dicho que dice una cosa como que nos adaptamos o cambiamos. Claro, o nos adaptamos o morimos, una cosa así. Exactamente. Y esa es una parte de nuestro cerebro súper importante que nos ha permitido evolucionar, entonces nosotros nos adaptamos. Y de hecho la conexión cerebro-cerebro está muy estudiada desde hace mucho tiempo, el del corazón también. Lo más nuevo es lo del sistema endocrino. Y yo creo que tiene súper sentido porque desde que era chica yo decía, había un dicho que decía, no hay nada que dé más miedo que una persona que tiene miedo.
Claro, te lo contagia. Exactamente. Exacto. Y ahora está siendo comprobado eso, digamos. Entonces, cuando nosotros, esta conexión cerebro-cerebro, por ejemplo, cuando se da, eso se puede hacer a través de las pantallas. Entonces, si yo tengo una reunión con alguien, Claro. mi cerebro se está adaptando al cerebro del otro. Cuando yo veo las noticias, No estando físicamente. no estando Claro. físicamente, o sea, solamente mirando al otro, esa conexión se da. Cuando yo veo las noticias, mi cerebro se está adaptando a ese conductor de noticias. ¿Cómo están dando esa noticia? Mi cerebro lo empieza a captar. Y si hay algún tipo de emoción en esa noticia, definitivamente se ancla en mi sistema. Entonces, cuando nosotros queremos subir el estado de ánimo, cuando nosotros nos queremos desestresarnos, relajarnos, ojo con lo que vemos. Ojo con quien hablamos también. Claro. Hay que ser más selectivo con lo que vemos. Hay que ser mucho más selectivo. Y en el caso del corazón, esta conexión que se produce tiene que ser primero presencial. Esto no se da como a través de las pantallas, esto tiene que ser presente. Sin embargo, es súper fuerte porque los corazones empiezan a latir en sincronía y cuando hay anclaje de mirada, o sea, cuando yo miro al otro, a los ojos, se pronuncia mucho más. Hay personas con las cuales yo me voy a poder conectar de corazón a corazón mucho más fácil. Y hay otras que va a costar un poco más, pero con el anclaje de la mirada, eso como que se asegura un poco. Por eso que cuando discutimos, la gente generalmente deja de mirar a los ojos al otro. ¿Por qué? Porque quiere seguir estando en su postura. Y cuando yo miro al otro a los ojos, empiezo a comprenderlo. A empatizar. A empatizar. ¿Por qué? Porque los corazones empiezan a latir con la misma música. Exacto. Por así decirlo. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque si yo estoy frente a personas, por ejemplo, o me reúno con personas que siempre se están quejando, que de alguna forma ven el mundo de una forma negativa, no es que no me pase nada. Yo me empiezo a adaptar. Ya me acuerdo un poco como de mi abuelito que decía así como que dime con quién andas y te diré con eres. Y yo como que decía, bueno, muy de abuelito eso, pero realmente si yo me junto con personas, ¿cierto? Que nos sentamos, no sé, a quejarnos de la vida, a criticar todo, a juzgarnos entre nosotros, por ejemplo, mi cerebro va a ir tomando esa forma y mi corazón también, po. Ya, entonces tenemos la conexión cerebro-cerebro. Se da presencial, pero también se da a través de las pantallas. A través de las pantallas. A cómo yo estoy viendo todo eso que es lo que están mostrando. Solución, seleccione un poco mejor. Seleccionar. El sistema endocrino. También presencial. También presencial. Porque tengo que olfatear al otro. Claro, exactamente. Ya, eso no se puede dar a larga distancia. Ya. Pero el corazón a corazón, ¿hay personas con quien tengamos mayor sincronicidad? Sí. De hecho, la sincronicidad que se da entre madre e hijo es la más alta. Es la más alta del mundo mundial. De hecho, hay estudios que ponen a diferentes mamás, por ejemplo, de espalda a un pasillo donde van pasando niños y las mamás saben exactamente cuándo su hijo pasa. Porque su corazón empieza a latir, empieza a reconocerlo. Claro. Es así de potente. Bueno, y aparte que toda la mamá tenemos en nuestro cerebro, nos quedan ahí células de nuestro hijo en nuestro cerebro para siempre. Entonces yo creo que también eso ayuda. Tuviste 9 meses, tuviste ya aunque estuvieran menos claro. Queda un residuo del hijo, por así decirlo, en nosotros. Entonces, el corazón de la madre reacciona frente al corazón del hijo, o sea, reconocen inmediatamente. Y la segunda persona con la que debería haber más sincronicidad cardíaca es con el padre. Y en tercer lugar, chiquillos, fíjense que con los profesores. Y eso sí que es importante porque en definitiva, ¿cuántas veces de repente nosotros nos llevamos mal con el profe? Claro. Y eso facilitaba
o nos hacía más difícil el aprender. Claro, el aprendizaje justamente porque era súper importante. Y un dato súper curioso es que cuando nuestros hijos son adolescentes, la variabilidad cardíaca es la más alta. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque muchas veces nosotros como papá a veces pensamos que el niño está reaccionando frente a nosotros con alguna conducta. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos sensaciones o emociones que no expresamos y que finalmente los niños lo sienten y lo único que hacen es mostrarlas. Es decir, está demostrado científicamente que entre comillas, sexto sentido de las madres que tienen con sus hijos es real. Es real. Sí. Sí. Efectivamente. Y con las personas que queremos también, pues después vienen también todas las personas con las cuales nosotros elegimos vivir, por la pareja, qué sé yo. También tenemos eso, pues. Oh, me acabo de acordar otro. Tengo una corazonada. Sí, exactamente, cuando el corazón te está indicando eso, porque, bueno, hay hartos estudios en donde se mide frente a diferentes experimentos el cerebro y el corazón. Y siempre el corazón va a saber antes que el cerebro qué es lo mejor. Claro. En una serie de selecciones está bueno, no lo teníamos medio considerado, pero está el experimento de Iowa, del cual todo el mundo habla, en donde ponen a diferentes jugadores profesionales con 4 mazos de cartas. Y ellos tenían que hacer un juego, como de casino. Y ellos tenían que ir eligiendo cuál era el mazo que les iba a permitir ganar más dinero. Entonces iban sacando las cartas, pum, 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 pum. Y en la tercera carta, frente al mazo que era el mejor, el corazón modificaba su variabilidad cardíaca. ¿Ya? El corazón sabía que era ese. Y la ductilidad de la piel, se le ponía la piel de gallina, la variabilidad cardíaca, pero no lo elegían. Ese era un mazo de cartas de 100 cartas. Recién el cerebro, con toda esta cosa de lógica, llegando en la 80 carta, decía, elegían el mazo. Pero el cuerpo ya le había avisado cuál era el mazo ganador. Pero por lógica, como nosotros estamos medio desconectados y nos escuchamos nuestro cuerpo, la parte racional, preferimos decir, no, porque mi cerebro me dice que en la 80, pero en la tercera carta del mazo correcto, nuestro corazón ya lo sabía. Cuando empezamos este podcast, hablamos que las culturas antiguas eran cartocentristas. Sí. Entonces, como parte del aprendizaje, ¿le hacemos más caso al corazón? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque fíjate tú que cuando nosotros estamos muy eufóricos, por ejemplo, estamos muy alegres, muy contentos, igual como que nos enfocamos más en nosotros. Nuestra forma de ver el mundo es mucho más importante. Entonces podríamos realmente en algún momento poder desconectarnos un poco de la realidad. Entonces el corazón es súper importante por un montón de funciones, pero los últimos estudios que han habido han sido un poco complicados porque están como refiriendo que el corazón en algún momento como que trata de apagar el cerebro. Y eso es lo último. Eso es lo último en investigación. Entonces como que todavía los científicos no saben cómo interpretar eso. Entonces sí, hay que escuchar el corazón, hay que escuchar el cuerpo en general. Es muy importante el corazón para recordar, para tener nuestra identidad clara y conectar con el medio. Pero esto todavía está como en evolución. Pero mira aquí, increíble. Sí. Me encuentro increíble. Sí. Estudian a meditadores profesionales, bueno, a meditadores que son súper entrenados y con neuroimágenes se dieron cuenta de eso, pero todavía no hay interpretación de aquello. Claro. Pero ya leer el cerebro ya te abre. Ya leer el cerebro te abre muchas más puertas de la investigación. Sí. Esto de que tenéis zonas en rojo, zonas en azul, amarilla, claro. Exacto, y no, increíble. Ya.
Quédate chan con la... Sí, po, Sí, po. pero obviamente. Bueno, así mismo quedaron los científicos y por eso es que todavía no sabemos bien qué es lo que significa aquello. Exacto. Sí. Pero llevamos 30 años de neurociencia. 30. Un poco más. Un poquito más. Es que yo creo que la neurociencia parte por ahí por 1930 con el doctor Damasio, que él describe por primera vez a la neurona. Yo creo que ahí parte. Claro. Y después, a través de las neuroimágenes, qué sé yo, del electroencefalograma y todo eso, empezamos a darle más. Pero yo creo que sí, pueden ser 90 años. Claro. Y después igual fue Como un boom. Fue una sorpresa que después la neurona efectivamente eran como decía Damasio. Claro. Sí. Uf, lo que se nos viene para después. Sí. Pero súper importante. Ya. La amabilidad y la automovilidad. ¿Qué tiene que ver con todo lo que hemos conversado en este capítulo? Lo que pasa es que, claro, hablamos del corazón, ya sabemos, ¿cierto?, que nos conecta con el mundo, que nos conecta con los demás, que nos recuerda quiénes somos y que está muy ligada, ¿cierto?, a partes que tienen que ver con cómo nosotros pensamos que somos o sentimos que somos. Y resulta que la amabilidad y la automovilidad es algo que le hace muy bien a mi cerebro y a mi corazón. Porque cuando yo soy amable, mi cerebro se hace más plástico. También estoy estimulando la neurogénesis hipocampal. Y cuando yo soy amable, también mi corazón, de alguna forma, también le responde a este cerebro siendo más amable. ¿Por qué? Porque él directamente va a la ínsula a hacerla reaccionar, y la ínsula es la sede, ¿cierto?, de quienes somos. Entonces, cuando nosotros nos hablamos con amabilidad, nosotros vamos cambiando las estructuras cerebrales que tienen que ver con esa identidad. Entonces, cuando nosotros nos hacemos más amables, cuando nosotros somos autoamables, nosotros hacemos que nuestro cerebro también sea más plástico y que esa conexión corazón-cerebro sea mucho más profunda y también nos permita relacionarnos con el entorno ya no desde el miedo. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos 3 grandes vías que nos están diciendo permanentemente si el medio es seguro o inseguro. Pero si nosotros lo hacemos desde la amabilidad, nosotros vamos a empezar también a ver un mundo más amable. Y por Dios que es necesario para bajar los niveles de estrés, para gestionar mejor la ansiedad, la angustia y todas estas cosas que estamos sintiendo a diario. Entonces, aquí la invitación es a recordar lo importante que es realmente rodearnos de lo que elijamos, más que lo que esté, de frente a situaciones complejas, ser más compasivos y amables con nosotros, ser más compasivos y amables con los demás, porque finalmente eso va a hacer que mi cerebro esté en mejores condiciones para enfrentar el mundo desde un lugar seguro. Nosotros deberíamos ser nuestro primer lugar seguro. Siempre estamos buscando un lugar seguro en el exterior. Claro. No sé, la playa, ir a un bosque, no sé, meterse a un iglú. Pero realmente la invitación aquí es, tenemos todo dentro. La invitación realmente es generar poco a poco, con mucho cariño, con amabilidad, ese espacio interior seguro dentro de nosotros. Bueno, y la primera persona con la cual deberíamos practicar eso es con nosotros mismos. Absolutamente. Porque yo creo que parte por ahí de que somos poco amables con nosotros. De hecho, nos deberíamos caer bien. Y bueno, y si nos metemos en otro estudio, hay uno brutal, el 2012, donde mucha gente se comprobó que sin celular, que sin ningún tipo de estímulo externo en una habitación, sin celular, sin nada, no podían estar más de 6-7 minutos solos. No se soportaban. Me acuerdo de un video de YouTube que hablaba en forma chistosa, porque era un sketch, por decirlo de alguna forma.
y hablaba que fue a la India a conocerse a sí mismo y se cayó mal. Una cosa así, porque resulta que siempre estamos fuera, nunca estamos dentro. Entonces cuando nos detenemos y estamos con nosotros, a veces descubrimos que nos caemos mal. Claro. Y como no queremos hacer eso, preferible estar afuera y nunca con nosotros. Porque como yo le digo a los pacientes, o sea, la única persona que va a estar con usted toda la vida, pero así, de seguro, es usted con usted mismo. Entonces, si usted está conforme con esta decisión que está tomando, súper. Porque todas las otras personas son circunstanciales. Pero realmente uno debería estar como bien con uno. Claro, bien con uno. Porque las otras personas pueden estar, no, que sí, que no, pero esas personas forman parte de un momento de nuestra vida. Claro. Pero no están permanentemente en este diálogo interno. Bueno, como se dice también, pues si tú quieres empezar a querer o amar a una persona, debieses empezar por ti. Pues. Quiérete a ti mismo, ámate, sé compasivo. ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Exactamente, ¿cómo vas a dar algo que o capaz que ni sepas cómo hacerlo? Entonces es un ejercicio bien complejo, es bien complejo. No es de esfuerzo, ya sabemos que el esfuerzo no, pero sí complejo. Es un trabajo. Es un trabajo, exactamente. Así que, capitulazo. Hagamos un resumen, ¿te parece? Del capítulo de hoy, todo lo que vimos como para dejarlo ahí. Ok. Porque fue intenso, ¿sí? Fue intenso, yo creo que fue harta información. Empezamos con las neuronas. Ajá. Sabemos que tenemos neuronas en el estómago, que tenemos casi un segundo cerebro ahí. El intestino. En el intestino, perdón. Tenemos, bueno, las que conocemos todos, las neuronas del cerebro, y 40.000 neuronas en el corazón y que forman un campo electromagnético. Y que forman el sistema entérico, el sistema intrínseco cardíaco. Intrínseco cardíaco. Sí, porque el entérico es el del intestino. Exactamente. Después, en el año 91, Andrew Armour descubre el sistema nervioso intrínseco, lo que tú estabas comentando. Que antiguamente las culturas eran cardiocentristas, perdimos eso y ahora estamos regresando. Es como un ciclo al final y al cabo. Siempre. Todo es cíclico. Que cada latido cardíaco es respondido por una respuesta de nuestro cerebro y que cuando esa respuesta no se da, nos olvidamos de quiénes somos y perdemos la percepción de lo que nos rodea. Exactamente. ¿Quién soy yo? Ahí está la respuesta. La clave, el quién soy yo. Perfecto. Así que nos comunicamos por 3 vías. Cerebro, endocrino y corazón a corazón. Por lo tanto, tenemos que ver quién queremos tener a nuestro alrededor, porque nuestro cerebro y nuestro sistema se adapta, se va transformando un poco en el sistema del otro. Y elegir a qué queremos ver. Exacto. Y sé que se me quedó algo. Esto del anclaje de la mirada. Sí. Si queremos parar una discusión, hay que anclar la mirada. Porque si no, claro, si tú desancláis la mirada o miráis para otro lado y refunfuñáis, como se decía anteriormente, no paráis nunca. De hecho, cuando hablamos de gestión emocional, generalmente los papás queremos que nuestros hijos gestionen sus emociones casi como mágicamente, sin nosotros mismos haber aprendido a gestionar. Entonces, una forma muy eficiente de ayudar a calmar al otro es eso. Si un niño tiene una rabieta, yo me bajo primero a su nivel, lo miro y yo empiezo a respirar tranquila. Claro. El otro va a empezar a imitar mi respiración. Su corazón se va a anclar al mío y yo voy a poder traerlo a la calma. Si yo no estoy en calma, no puedo hacer eso. No. Porque de pronto uno dice, pero si yo me estoy juntando con alguien que es como que tiene un montón de problemas, ¿qué voy a hacer yo? Yo también me voy a complicar. A través de la respiración tú te anclas en ti mismo y puedes volver a ti.
Como terapeuta de pronto nos enfrentamos a situaciones re complejas y decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros, po? Bueno, tenemos que buscar que finalmente el corazón y la mente del otro se anclen a nosotros y no nosotros al del paciente. Exacto. Y eso a través de gestión emocional. Bueno, y tenemos que la amabilidad y la autoamabilidad es una herramienta que nos ayuda con la neurogénesis hipocampal, nos hace más plástico el cerebro y nos ayuda a entendernos mejor y a entender al mundo mejor. Exacto. Exactamente. Súper bien. Roxana Herrera, próximo capítulo, un adelantito. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del eje intestino-cerebro y ahí vamos a hablar del sistema nervioso entérico y de todas las cositas que hace nuestro intestino y qué deberíamos hacer también para estar mejor. ¿Tiene que ver algo con la alimentación ahí o no? Un poco, pero vamos a ver finalmente cosas como más generales de la alimentación. Ya. Porque hay también algunos alimentos que son adictivos, por ejemplo. Siempre terminamos con un ejercicio. ¿Qué tenemos para hoy? Y hoy día vamos a tener un ejercicio de respiración, pero también conectando con nuestro corazón. Así que los invito a ponerse cómodos, a cerrar sus ojos, a poner sus manitos sobre su corazón. La derecha primero en el pecho, la izquierda sobre la derecha. Y vamos a comenzar a inhalar conscientemente en 3 tiempos. Retenemos 7 tiempos. Y exhalamos en 8 tiempos. Lo más lento posible por nuestra boca, vaciándonos por completo. Comenzamos a inhalar nuevamente, llenamos nuestros pulmones y retenemos el aire. Y en este retener el aire vamos a comenzar a sentir el latido del corazón en nosotros mismos. Exhalamos largo, despacio, fluido. Estamos vivos. Inhalamos nuevamente. Retenemos. Y volvemos a sentir en nuestro corazón. Lo podemos sentir dentro de nosotros. Y soltamos. Hasta vaciarnos por completo. Inhalamos de nuevo. Retenemos. Sentimos la vida dentro de nosotros. Cómo latimos. Cómo somos. Y exhalamos. Y ahora seguimos respirando tranquilos. Pausados. Con nuestras manos en nuestro corazón, recordándonos a cada momento que la vida fluye dentro de nosotros, que nuestro corazón nos sostiene, y que es momento de disfrutar cada minuto, cada latido, cada respiración. Y poco a poco comenzamos a abrir nuestros ojos con nuestras manitos sobre nuestro corazón. Y allí le agradecemos a nuestro corazón por la vida. Les recomiendo encarecidamente que hagan estos ejercicios, estimados. Os sirven mucho. No vuelven al presente. No vuelven al presente, exactamente. Así que
así damos por concluido nuestro capítulo número 4 del podcast en modo humano. Espero que les haya gustado, espero que sigan los ejercicios de este último segmento y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, colóquenlo en los comentarios. Ya saben que un me gusta, un suscribirse, un compartir a nosotros nos ayuda un montón. Así que, Roxana Herrera, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Sí, yo encantada de estar con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y los esperamos en el próximo capítulo, que va a estar igual de entretenido. Así es que, y por favor déjenos sus dudas. Y si quieren ver algún tema en particular, déjenlo también en la cajita de comentarios. Lo pueden escribir. Sí. Así que eso. Chao, chao. Chao, chao, amigos.